Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Esta reunión la hemos convocado con la Superintendencia de Economía Solidaria y con los operadores que están apoyando el proceso de fortalecimiento de las formas asociativas de reincorporados. La reunión obedece a que, como ustedes saben, desde el inicio del proceso de reincorporación y de constitución de las formas asociativas, se ha estado coordinando con la Superintendencia de Economía Solidaria desde la configuración de común, desde la conformación de común, y se le ha hecho un seguimiento permanente a todo el proceso de cumplimiento de las obligaciones de las cooperativas vigiladas por la Superintendencia, tanto el control de legalidad como el reporte de la información financiera. Y ahí en ese seguimiento, pues la realidad que ustedes conocen y viven en los territorios es que la gran mayoría, por no decir la absoluta mayoría, de las formas cooperativas vigiladas no están cumpliendo con sus obligaciones. Es decir, no se han hecho algunos controles de legalidad, pero el reporte de la información financiera hay un rezago bastante grande. Entonces, a comienzos de este año, la Supersolidaria inició un diagnóstico y un análisis de la situación y consideramos que era pertinente convocar a a las entidades de apoyo un poco para que hagan una síntesis de la situación que han encontrado en este aspecto del cumplimiento de las obligaciones con la Supersolidaria y las acciones que se están desarrollando por parte de las entidades para apoyar a las formas asociativas en ponerse al día en esos reportes de información financiera y de controles de legalidad. Entonces queremos en esta primera reunión que las entidades les suministren una visión concreta y general todavía a la Supersolidaria, así como cuáles son los principales cuellos de botella, las principales dificultades. Y de esa manera, pues, para que la Supersolidaria tenga una idea clara de lo que está sucediendo. También aprovecho para señalar que hay una serie de temas jurídicos que son inquietudes en las formas asociativas, en el común, en las entidades, que no son objeto de esta reunión. Ya posteriormente citaremos otras reuniones para abordar esos temas para abordar esos temas jurídicos. Bueno, ahí también se vinculó WeEffect. Entonces, la mecánica sería, bienvenida Beatriz, la dinámica sería que cada entidad va a presentar, se presenta de una vez la entidad, presenta qué formas asociativas de las vigiladas por la Supersolidaria está acompañando y hace pues una breve presentación de la situación y las acciones de mejora, digámoslo así, que se están adelantando con esas formas asociativas para ponerse al día en sus obligaciones con la Supersolidaria. Yo quiero destacar que la actitud de los distintos superintendentes y la actitud de la Supersolidaria ha sido bastante positiva. Se han hecho requerimientos a las formas asociativas para que cumplan con sus obligaciones, pero se ha sido muy comprensivo con la situación de estas formas asociativas que hacen parte de un proceso de paz y que requieren un proceso de transformación cultural y organizativo importante. Y como parte de eso, pues está esta reunión. También señalar que se han hecho varios esfuerzos por tener una interlocución directa de la Supersolidaria con Ecomún, pero hasta el momento no ha sido posible. Pero vamos a seguir insistiendo para que haya esa interlocución directa entre Ecomún y la Supersolidaria. Entonces, un poco esa es la idea y el contexto de esta reunión. No sé, Bernardo, si tú quieras agregar algo más antes de empezar. No, primero que todo, pues me quiero presentar. Mi nombre es Bernardo Ortiz, yo soy intendente de cooperativas de la Superintendencia de la Economía Solidaria y pues para nosotros ha sido un reto muy grande llegar a estas entidades, porque como lo menciona Enrique, pues hemos hecho esfuerzos grandes en tratar de que ellas se acerquen a la superintendencia y empiecen a cumplir con todos los requisitos que están establecidos en la norma para los vigilados, pero se ha dificultado por diferentes razones, ¿no? Y hemos tratado con Enrique y con la UAEUS como él lo dice, buscar un acercamiento con el común, que de pronto es la entidad más grande de este segmento de cooperativas,
Pero bueno, pues estamos con toda la disposición y buscando un acercamiento para conocer de primera mano la situación, no particular, pero sí general de estas entidades y de ver de qué forma nosotros pues podemos colaborar en, em, en que mejore esa comunicación entre las entidades vigiladas y nosotros. Entonces, pues muchas gracias, Enrique. Ya se vinculó María Claudia Sarmiento, ella es la coordinadora jurídica de la Intendencia y es la persona que ha trabajado conmigo pues este tema desde que yo llegué. Entonces, pues nada, muchísimas gracias por la reunión. Muchas gracias, Bernardo. Bienvenida, María Claudia. Entonces Gracias, doctor. vamos a empezar por Confecop Antioquia. Entonces se presentan y hacen un breve, pues recuérdense que tenemos una limitación hasta las 5 de la tarde, entonces ser como muy concretos en las presentaciones de la situación que han encontrado frente a la Supersolidaria. Entonces, Luis Fernando por Confecop. Sí, muy buena tarde. Un saludo muy especial para todos y para todas. Yo soy Luis Fernando Gómez de Confecop Antioquia. Nos acompaña Ángela Álvarez y Camilo Espina. Para la presentación de lo que tenemos, creo que Ángela es quien nos va a hacer la presentación, ¿cierto, Camilo? Estamos Ángela, Camilo, Viviana y Gloria también. Estamos los cuatro. Eso, perfecto. Entonces, ¿quién va a presentar el archivo? Viviana nos va a hacer el favor de mostrar el cuadrito que tenemos y le vamos contando. Y explicarlo, por favor. Perfecto. Entonces, adelante, Viviana. Buenas tardes, un saludo. Voy a proceder a compartir la pantalla. Listo, ¿la pueden ver acá? Sí, ahí se ve. Sí, señora. Bueno, entonces para empezar, aquí en la parte superior están las organizaciones de las cuales nosotros estamos apoyando y están vigiladas por esta superintendencia. Entonces tenemos que son 12 organizaciones. Acá hicimos un cuadrito resumen con la información y los requerimientos que fuimos revisando. Tenemos una fecha de constitución en primer momento para validar que la fecha que se constituyeron y entonces al igual validar la información financiera que debían reportar. Entonces acá tenemos que todas estas organizaciones pues en efecto no han presentado lo que es la información financiera. Aquí en cuanto al control de legalidad, hay algunas organizaciones que han presentado, pero que se ha dado acuse o se ha presentado la información incompleta y pues se han enviado unos requerimientos para subsanar la información. Sin embargo, estos requerimientos no han sido respondidos. Entonces, este es como un cuadro resumen. Tenemos acá pues el motivo del requerimiento y lo que se está solicitando. Discúlpame, ¿cuál es tu nombre? Viviana. Sí, señor. Viviana, cuando dices que no han sido respondidos es por la entidad, no por la super, ¿cierto? Por la entidad, sí, señor. Ok, claro, perfecto. Sí. Listo, gracias. Sí, tenemos pues incluso varios requerimientos. Por ejemplo, acá detallamos los requerimientos. Bueno, a ver, yo les muestro por aquí alguna donde se vean mejor. Por ejemplo, 3 requerimientos que se han enviado a la entidad y que no han sido contestados oportunamente. Y pues acá es porque en efecto no se ha presentado ninguna información en el del reporte CITSES. Bueno, las compañeras, si quieren aportar. Viviana, qué pena. Yo, como esta reunión se trata de que interactuemos y que nosotros entendamos el papel que ustedes hacen. Entonces, si sé bien el papel de ustedes, están en las entidades acompañándolas como en todo el proceso de organización, ¿sí? Administrativa. Ángela, sí, Ángela, pues. La palabra y Sí, Ángela, interviene. la tarea de nosotros como Confecop Antioquia es el acompañamiento para el fortalecimiento de las organizaciones en la parte administrativa de las cooperativas. Y eso incluye necesariamente que estas entidades estén al día con todas sus obligaciones con entidades con el Estado, en el caso concreto como de la DIAN,
y la supersolidaria para efectos de la naturaleza de las entidades. ¿Sí? Cuando hicimos la mirada de cómo estaba cada una de las 12 organizaciones que tenemos bajo nuestra responsabilidad, finalmente sabemos que ninguna de las 12 organizaciones tiene control de legalidad, digamos, registrado, no sé cómo se podría nombrar ese punto. Han presentado en varias oportunidades y por eso hay varios requerimientos de los requerimientos que han presentado, de la información que ha presentado para el control de legalidad, han habido requerimientos para subsanar por parte de las entidades y no se han dado respuesta, que era lo que comentaba la compañera Viviana. Ok, Ángela, hasta allí un momento. ¿Y ellos qué les dicen a ustedes que por qué no han dado respuesta a esos requerimientos? Con las cooperativas de reincorporados es muy importante, pues, como no perder de vista la calidad de estas organizaciones. Hay mucho problema. Primero, de entendimiento por parte de ellos de la naturaleza y la importancia de esta, digamos, formalidad ante las entidades del Estado. Entonces, ¿qué ha pasado? Que los requerimientos, por ejemplo, llegan a los correos electrónicos de las organizaciones y algunos correos electrónicos que ni siquiera son de la organización, sino que son casi siempre del representante legal o de la representante legal. Entonces, nos quedamos, digamos, nosotros como asesores y asesoras, nos quedamos por fuera del conocimiento de esto, de que desde la supersolidaria haya llegado requerimientos. Esa es una de las razones. Por ejemplo, un ejemplo muy importante es esta donde nosotros, en COVID, donde decimos que no se ha presentado nada, y resulta que es que esta semana que llamamos a la super, nos dicen, no, desde el 2019 les tenemos un requerimiento que no ha podido llegar a ninguna parte porque el correo les rebota. Entonces, la razón ha sido fundamentalmente eso. De todas maneras, nosotros como operadores, con Antioquia, como operadores del convenio con OIM, estamos apenas desde enero de este año, entonces nos toca es como mirar en este proceso, en este momento de un plan de fortalecimiento que estamos trabajando con cada una de las entidades, darle salida a estos requerimientos de la supersolidaria y poner al día las cooperativas, no solamente en responder los requerimientos, porque ya también tenemos claro que no se trata de escribirle a las supersolidarias dándole la explicación, sino también, además de la explicación que se merecen, también decirles esta es la información que tiene cada organización. O sea, no nos toca hacer tanto esta parte del control de legalidad como montar la información en el CICSES de los periodos que correspondan. Muchas gracias, Ángela. Gracias. Entonces sigamos con la Fundación Evolución Caribe. Eugenia. Una anotación. Se acaba de vincular Ubaldo Zúñiga, que es el presidente de Común. Bienvenido, Ubaldo. Muy importante la participación tuya. Estábamos hablando precisamente de los esfuerzos que se han hecho por tratar de tener unas reuniones con Ecomún, entonces muy importante tu participación. Entonces sigamos con la Fundación Evolución Caribe. Hola, buenas tardes, gracias Enrique, buenas tardes a todos y todas. De parte de la Fundación Evolución Caribe, pues venimos acompañando 19 organizaciones a nivel del Caribe, 12 de ellas, que igual ahorita el compañero Juan Carlos Ripoll, que le voy a dar la palabra, asesor empresarial, les comenta la situación según las indicaciones dadas por Enrique. También nos está acompañando José Emilio Padrón, que es asesor empresarial también del grupo de organizaciones de Sucre, y Juan, que es el de Bolívar, Guajira y Cesar. Entonces le doy la palabra a Juan Carlos para que nos comente la situación de las organizaciones frente al tema de la Supersolidaria. Buenas tardes a todos, mucho gusto, Juan Carlos Ripoll, ¿cómo les ha ido? Bueno, con relación a las organizaciones que estamos atendiendo en el proyecto, tenemos 19 organizaciones, de las cuales 12 son cooperativas.
Digamos que el problema que han presentado en su gran mayoría es la situación de los soportes. Los soportes contables que se han ido utilizando año tras año para los estados financieros. Hoy algunas organizaciones tienen los estados financieros, pero no tienen en su totalidad los soportes con los que fueron creados estos. Y esto ha sido, digamos, que el mayor cuello de botella que se ha presentado para poder hacer el registro ante la Super Solidaria de la información que es solicitada. De las organizaciones, aquí tenemos algunas que deben incluso 2018, 2019, 2020. Hay algunas que solo deben 1 o 2 años solamente, 2019 y 2020, en ese sentido. Pero la gran mayoría, pues, están debiendo desde su creación hasta el día de hoy. Desde la fundación, pues el año pasado, bueno, en este año logramos elaborar los estados financieros del año anterior con sus respectivos soportes. Pero en periodos anteriores ellos fueron, digamos que los estados financieros fueron elaborados por otras entidades y cuando se les solicitó para poderlos apoyar con esto, pues la información no fue entregada a tiempo por cada organización y eso también impidió a que se pudiera adelantar algo sobre esta requerimiento ante Super Solidaria. Adelante. Waldo está pidiendo la palabra. Waldo, ¿puedes intervenir? Sí. Buenas tardes. Tengan todos y todos asistentes a esta reunión. Me parece que este espacio es muy importante, que era necesario y nosotros sí hemos estado en algunos momentos en reuniones con la Super Solidaria tratando de resolver algunas cosas, pero las dificultades que tenemos y con todo este tema de la pandemia y todas las tareas que hay que hacer, no nos queda siempre fácil al Consejo de Administración estar en todos los espacios, en todos los momentos. Por ejemplo, esta mañana había la reunión de las 11 de la mesa técnica. Infortunadamente no pude estar porque estábamos en reunión del Consejo de Administración. Entonces yo quiero señalar lo siguiente. Yo creo que por parte de las distintas organizaciones acá presentes que han estado interviniendo de una u otra forma en las distintas organizaciones de economía social y solidaria que se han venido construyendo en este proceso de reincorporación, en el marco del acuerdo, es importante que resolvamos un primer tema en el cual no hemos podido avanzar. Y es que recuerdo que en el 2019 hicimos un primer ejercicio en una reunión que se hizo en Pondores, en Guajira, tratando de ver cómo nos articulamos, o cómo se articulan las distintas organizaciones con el común y las que están interviniendo las organizaciones para ver cómo resolvemos y no hacemos dobles esfuerzos, dobles intervenciones. Yo he insistido mucho en esto y voy a seguir insistiendo. Es necesario que podamos articularnos a distintas organizaciones que están interviniendo en los territorios con el común y con las coordinaciones regionales para que esto se facilite y no se pierdan los recursos, no sigamos doblando esfuerzos en una tarea que al final de cuentas terminan siendo vacías. Mire, lo de Evolución Caribe, lo de WIEF, lo de OIM, lo de PNUD, es decir, en el tema, por ejemplo, contable, en el tema administrativo se están haciendo algunos esfuerzos importantes para ello, pero a veces quedamos en el vacío porque estamos repitiendo esfuerzos y nosotros tenemos dificultades de asimilación, hay que reconocerlo autocríticamente, de asimilación de esos procesos. Y yo creo que solamente si nos articulamos en la medida en que eso se dé de manera articulada, es posible de que la intervención de uno pueda ser complementaria de la que hizo el otro y no repetir como en este efecto está ocurriendo. En el tema contable se ha venido gastando esfuerzo y también nos hemos venido equivocando, porque algunos contadores no tienen conocimiento del tema de la economía social y solidaria y terminamos haciendo contabilidades como organizaciones comunes y corrientes en el régimen común y terminamos pagando impuestos que no tenemos, de recursos que no hemos ejecutado, que no tenemos, y eso es complicado. Entonces yo creo que en ese sentido, insisto en la posibilidad de que podamos articularnos mejor, de que las distintas organizaciones tengamos esos espacios desde las coordinaciones regionales de los territorios para que esas intervenciones sean más efectivas. Lo otro, frente a la Super Solidaria, o sea, hoy estamos en lista para sanciones, para cosas, yo creo que eso no va a ayudar mucho a resolver las cosas. La gente se va a desinflar, o sea, ya hay algunas listas para sancionar organizaciones que están haciendo este proceso y con todas las dificultades que tenemos, yo creo que hay que reconsiderar, hay que analizar esa situación de cómo vamos a hacer que se nos dé un tiempo, un espacio de tiempo, reitero,
para que cumplamos con esos requisitos, con esas medidas que están planteadas de la superintendencia, que no se convierta simplemente en una cuestión de sancionatoria y de vigilancia, sino de acompañamiento al proceso de formalización y de entender toda esta situación con la que tenemos que cumplir de lo que estamos construyendo, estas nuevas posibilidades de la economía social y solidaria. Yo quería inicialmente hacer ese planteamiento. Muchas gracias, Ubaldo. Completamente de acuerdo con lo de la articulación y es precisamente este espacio es para eso y es un primer espacio con la Supersolidaria que esperamos darle continuidad. Bernardo, ¿quieres aclarar algunos temas? Sí, pues con respecto a la intervención del señor Ubaldo, pues desde la superintendencia lo que hemos buscado es tener un acercamiento, digamos, yo estoy desde hace un poco más de un año como intendente y desde que llegué hemos procurado llegarles a las entidades, pero no ha sido fácil. No comparto el comentario sobre que ya hay unas entidades listas para sanción, porque nosotros hemos sido muy cuidadosos con este segmento de entidades de no generar sanciones, y lo que estamos haciendo es haciendo los requerimientos porque digamos que es como la forma como tenemos de Se le fue la voz. Se fue. Sí, Aló, parece. aló, Ahora aló. sí, jefe, es que se Ahora le sí. fue la voz, jefe. Ok, ¿hasta dónde me escucharon? Que no comparto el tema de ahí que hace. De las sanciones, porque, Sí, señor. porque nosotros hemos sido muy cuidadosos de este segmento de entidades de no generar sanciones, porque entendemos que hay unas situaciones que son diferentes a las otras cooperativas y entidades que nosotros vigilamos. Entonces, pues digamos que esa apreciación que usted menciona de que hay unas listas para sanción, no la comparto, pues respetuosamente, porque yo soy quien iniciaría un proceso sancionatorio enviando un listado de entidades a la coordinación de sanciones y no lo he hecho, porque nosotros lo que queremos es tener un acercamiento con las entidades, por eso hemos buscado a Ecomún, lo hemos buscado varias veces, no ha sido posible. Yo he estado en 3 reuniones con Enrique y con la UAEUS donde nos han dejado plantados. Entonces, pues, digamos que queremos es buscar unos espacios donde realmente nosotros podamos mirar con todas las entidades del Estado que podamos colaborar, de qué forma podemos llegar a estas entidades y que sea una relación efectiva, o sea, que nosotros queremos que las entidades entiendan las responsabilidades que tienen frente a la superintendencia, pues nosotros, la entidad que los vigila, pero no con un palo en la mano, sino como usted lo menciona, que sea pues a través de un acompañamiento, porque tampoco podemos ser asesores, pero sí queremos brindar un acompañamiento. El año pasado se hizo una capacitación para informar cómo era que las entidades debían cargar la información en el CICSES, no tuvimos muy buena respuesta. Se hizo una capacitación para lavado de activos y financiación del terrorismo, un acompañamiento con la UIAF. Entonces, pues nosotros hemos querido generar unos espacios, pero también tenemos una responsabilidad frente al Estado y es que nosotros somos el ente supervisor y por eso es que estamos generando los requerimientos, pero yo creo que en ningún momento ha sido el mensaje de sanción. Entonces, pues sí quería como dejar eso en claro porque de pronto o se puede estar malinterpretando la actuación de la superintendencia, pero nosotros hemos, repito, sido muy cuidadosos del manejo que le queremos dar a estas entidades. Gracias. Muchas No, yo gracias, agradezco, Bernardo. Muy sí, pertinente yo la agradezco, aclaración. Bernardo. Agradezco, sí, me parece que fue pertinente la aclaración porque teníamos esa sensación. Gracias. Sí. Y creo que eso, digamos, fue una mala interpretación de los requerimientos que se enviaban, porque yo soy testigo, pues, de la buena disposición de todos los funcionarios de la Supersolidaria a apoyar este proceso. Luis Fernando. Sí, muchas gracias, doctor Enrique. Yo quería hacerle una pregunta al doctor Bernardo en el sentido de verdad que uno no le ve mucha objetividad hoy en día a la situación de desatrasado de informes CICSES del año 2018. Yo no sé, y creo que puede que la superintendencia tenga alguna forma jurídica de subsanar ese asunto,
porque el desgaste es demasiado grande y casi que lo que hay que informar de estas organizaciones es poco, porque de todas maneras las circunstancias de creación de estas entidades, la forma en que operan y lo que ha venido sucediendo es bastante complejo. Entonces yo quisiera preguntarle al doctor Bernardo si realmente la superintendencia necesita esa información, es valiosa, sirve para algo, o si se podrá hacer de algún acuerdo jurídico que permita que estas organizaciones se pongan al día con lo que, digamos, es el último año, ¿cierto? Es decir, bueno, hay que reportar mínimo 2020 y lo demás se puede subsanar de otra manera porque se vuelve muy complejo y seguimos como en un cuello de botella. Yo le respondo de la siguiente manera. Para la superintendencia es supremamente importante conocer sus vigilados. Entonces, si las entidades no nos reportan, no los puedo conocer, no podemos hacer un seguimiento constante a los indicadores, no, porque lo que nosotros queremos es hacer una supervisión hacia adelante. Entonces, para poder hacer una supervisión hacia adelante, nosotros necesitamos conocer la historia de la entidad. Y supongamos que usted, en lo que usted me propone, una entidad que se creó en el 2018 y no ha reportado, que entonces empiece a reportar el primer semestre del 2021, por ejemplo, y que ese sea su primer reporte. Pero yo no sé hacia atrás qué ha pasado. Entonces no les sé decir si la situación es, si la entidad está en una situación difícil o no. Si de pronto sus indicadores se han venido desmejorando con el tiempo y eso la puede llevar a una situación más crítica. Entonces, para nosotros sí es muy importante conocer pues la historia de la entidad, no solo para poder hacer un seguimiento y uno poder generar situaciones preventivas y no hacerlas correctivas, ¿ya? Entonces, digamos, ahí respondo una parte de la pregunta. Y la otra, como cualquier vigilado, y aquí sí, pues digamos que debemos medirlos a todos con el mismo rasero, como cualquier vigilado, las entidades nos deben reportar la información desde su creación. Entonces, digamos que ahí no, como que yo le dijera que hay una forma de que no se pongan al día o que se pongan al día más bien solo con el último reporte, mi respuesta es no, precisamente, pero miremoslo por el lado constructivo, miremoslo más porque nosotros hemos venido acompañando muchas entidades con las cuales hemos visto un deterioro en su situación y nosotros nos contactamos con ellos, hacemos un conversatorio, miramos qué es lo que está pasando, cuáles son las alternativas que tanto la administración, el consejo, los asociados han visto para poder salir de la situación en la que se presentan, pero si empezamos de cero, enviándome un reporte de información hoy cuando hay 3 años hacia atrás o 4 de historia, pues yo creo que le devuelvo la pregunta. ¿Usted lo haría así? Fernando, ¿quieres? Sí, mire, es que yo sí lo haría. Si yo fuera superintendente, yo haría un acuerdo de simplificar la información de este tipo de entidades para que puedan comprometerse a seguir adelante. Porque Pero yo le digo, doctor Luis Fernando, con todo respeto, yo creo que el 90% de las entidades que tenemos en este segmento son de nivel 3, o sea, nos deben reportar semestralmente. Usted me dice simplificar, entonces sería que ni siquiera un reporte semestral, o sea, yo con un reporte anual, pues ya es muy poco lo que puedo hacer porque pues ha pasado mucha agua por debajo, ¿no? Entonces, pues ese simplificar, ¿cómo lo propondría usted? ese simplificar yo lo que propongo es, bueno, mandemos el acta de constitución, la fecha de constitución, tiene balance, no tiene balance, qué cifras tenía en el 2018, qué tenía en el 2019, pero simplificado, porque ha habido dificultad seguramente para ellos llegar al reporte del CICSED, no tenían el CICSED, no sabían que había que hacerlo, todas esas situaciones se han presentado. Hoy nosotros desde las organizaciones queremos ayudarles, entonces venga, empecemos, pero hay que desatrasarles todos los detalles. No, venga, ¿por qué no cogemos algo simplificado que permita ponerse al día a través de un acto jurídico que ustedes lo permitan a través No, de una pero es que, sociedad no, o o algún sea, documento? yo creo que Mire, eso no, sugiero un yo, tema. Como tenemos poco tiempo, bueno, creo que quedó planteada la posición de Luis Fernando, la ok, posición de la superintendencia. Eso lo podemos examinar después con más calma. Creo que ya está planteadas las dos posiciones claramente. Entonces yo sugiero que sigamos con la presentación de las otras entidades
y después, Bernardo, buscamos un espacio para retomar esto. Perfecto, sí, señor. Bueno, entonces sigamos con WeEffect. Beatriz, de WeEffect. Buenas tardes, un placer compartir con ustedes esta reunión y agradezco mucho a la EDN la invitación, pues también para que conozcan un poco el trabajo que viene apoyando WeEffect fundamentalmente a las cooperativas asociadas a Ecomun, ¿no? Pues nos unimos a los requerimientos y a las necesidades que se tienen y queremos de alguna manera pues aportar esta tarde pues nuestro acompañamiento a Ecomun y el relacionamiento con Ecomun para, pues un poco como dice la superintendencia, la Supersolidaria, tener ese acercamiento con las entidades. Nos gustaría tener una reunión incluso pues bilateral después de esta reunión macro, pues también con ustedes, bilateral y con Ecomun, para que podamos chequear muy tranquilamente, cooperativa por cooperativa de las que nosotros estamos apoyando, en qué situación están y colaborar a Ecomun fuertemente en ponernos al día de toda la situación en la que se presentan pues requerimientos o tardíos o pues hay que cumplir con todas estas solicitudes y por nuestra parte queremos ponernos a disposición de poder acompañar a Ecomun y realizar esas reuniones que sean pertinentes y ver cómo hacerlo, ¿no? Obviamente necesitaríamos, las cooperativas necesitan un plazo para ponerse al día. Sabemos que esta es una de las reuniones que se quieren para eso mismo, para organizar ese proceso, para verdaderamente buscar el entendimiento y brindar ese acompañamiento que hacen ustedes, pero que nosotros también estamos apoyando fuertemente. Entonces, podemos, si queréis, pues mirar las cooperativas que tenemos actualmente, un poco como por encima. Yo estoy aquí acompañada también con el asesor que acompaña a Ecomun en toda la parte de fortalecimiento organizacional y por nuestra parte también administrativo. Y si desean, pues podemos ponerles un poco al día de las preocupaciones, sí, obviamente que tenemos también del estado de las cooperativas. Pero por ahora, pues presentarles que cuenten con nosotros, que estamos a disposición de acompañar este proceso, que no es fácil, que no es sencillo, que requiere tiempo, que requiere esfuerzos coordinados, que las cooperativas también están en lugares pues lejos y hay que hacer un trabajo muy de acompañamiento exhaustivo. Pero con Ecomun tenemos todo un relacionamiento fuerte. Me alegra pues que Ubaldo esté acá para reiterar con él que podemos hacer este trabajo coordinado y complementario. Hasta ahí lo dejo como para, si después quieren que les expliquemos cuántas cooperativas estamos haciendo el acompañamiento y en qué grado están. Hay algunas cosas que sabemos más en profundidad, otras que todavía nos estamos como recabando la información, lo podemos hacer. Y sobre todo analizar con ustedes qué es lo más importante, ¿no? Por dónde podríamos empezar como las cosas más claves, ¿no? Hasta ahí para continuar y dejar al resto y continuamos después. Gracias, muy amable. Muchas gracias, Beatriz. Entonces sigamos con SINCOP. Gracias, doctor Enrique. Muchas gracias al doctor Bernardo, a los compañeros de Confecop Antioquia, de Asocop, de WeEffect y los demás que están aquí, al presidente de Ecomun. En el trabajo pues que venimos desarrollando en Meta y Guaviare, pues sucede lo mismo que se ha manifestado aquí. Los reportes pues por la parte contable son muy débiles. Estamos haciendo pues todo el proceso. Conmigo se encuentra el compañero Jair Munevar, que es la persona quien tiene todos los procesos, y presentaremos pues el cuadro de lo que tenemos en el momento. Entonces, decir pues que estamos en esta labor de suprema importancia para nosotros y para estas organizaciones el proceso de paz, y que por supuesto haremos todos los acompañamientos y todos los procesos en que la Super pueda y considere que podemos trabajar. Adelante, por favor, Jair. Sí, muy buenas tardes a todas y todos. Jair Munevar, soy el coordinador del proyecto de fortalecimiento a 24 formas asociativas en los departamentos de Meta y Guaviare.
Digamos que coincidimos con lo que se ha dicho. Hay un tema muy complejo y es obviamente el que la mayoría de las formas asociativas han tenido dificultades para llevar, digamos, el tema contable, sobre todo el tema de los soportes. Algunos han realizado los balances, pero no han, digamos, logrado subirlos a la plataforma. En ese sentido, también manifestarles que nosotros realizamos dos conferencias digamos, a dos formas asociativas en San José del Guaviare y dos en Mesetas, sobre todo el tema del CICSES, y le facilitamos la guía para que se subiera la información, y digamos también un poco por las limitaciones que hemos tenido del paro y este tema de la pandemia, pues obviamente ha sido un poco complejo poder brindar una mayor asesoría, pero ya estamos, digamos, en eso, ya que bajó un poco todo este tema del paro y ya no hay bloqueos hacia el llano. Decir que uno de los temas allí, digamos, dificultosos que se tienen es el tema de la conectividad. De hecho, realizar reuniones con ellos es bastante complejo. Nosotros tenemos, digamos, en San José, son 24 formas asociativas, de las cuales 14 son cooperativas multiactivas. De esas 14, encontramos solamente que en el CICSE han cargado información 3 cooperativas. ¿Sí? Que es una de Vista Hermosa, otra de San Martín y otra de San José del Guaviare. Entonces tenemos 3 cooperativas en San José del Guaviare, tenemos 6 en Mesetas, tenemos una en Vista Hermosa, una en Puerto Rico, una en La Uribe, una en San Martín y otra en La Macarena. Incluso allí tenemos algunas dificultades que nos toca también con el tema de la realización de las asambleas, que este año no se han hecho. En San José del Guaviare hay 2 que no han realizado la asamblea ordinaria para los reportes respectivos a Cámara de Comercio. Igualmente en La Uribe tampoco se ha realizado la asamblea, y la de La Macarena. Unido a que la de San Martín desde 2018, que es la cooperativa de AINCO, no ha realizado este proceso. Entonces, digamos que estamos en la mejor disposición de mirar, y yo creería que es importante que digamos, se hiciera de pronto una mesa con la Super para mirar un poco, que la Super conozca el listado, yo no sé, de todas las formas asociativas que tiene Ecomún, o que son de compañeros reincorporados, y miremos un poco puntualmente cada una de ellas en esa mesa, que nos permita incluso en el tema de los requerimientos que se hagan, cómo posibilitar que se logre ese proceso de actualización. Creo que Luis Bernardo plantea algo que es cierto. Hay un problema cuando uno pide el histórico, y es que si las contabilidades no se llevaron de forma adecuada, no se tienen los soportes, pues es un tema que va a ser muy complicado poderlo rehacer hacia atrás. Se pueden tener los datos, como se dice, generales, pero ya entrando propiamente a mirar los soportes, eso siempre va a ser un tema problemático. Entonces sí sería bueno mirar una metodología, pero pondría incluso que se mirara con la Super el tema de tener un espacio técnico donde miremos y podamos nosotros estar consultando con el superintendente encargado de esta área cómo resolver esas problemáticas. Cuando estemos en campo, una llamada, sugerir cosas a la forma asociativa. Ese es, digamos, el balance así en términos generales. Muchas gracias, Jair. Una recomendación, ahí en el chat se colocó la lista de asistencia, es muy importante que la llenen para que después de esta reunión la circulemos, y tanto la Supersolidaria como ustedes queden todos los contactos para los contactos posteriores que sea necesario hacer. Sigamos entonces con Esperanza de Asocop Huila. Muy buenas tardes para todas y todos. Don Israel. Sí, tranquilo, Enrique. Está conmigo también Esperanza, que es la coordinadora del proyecto. Pues presentarles un saludo muy especial a todos. Yo quiero compartir con ustedes como un listado también que tenemos aquí de estas entidades. ¿Ahí lo ven? No, no se ve, Israel. No sé si tenga el rol de... Ahí se ve, ahora sí se ve. Ah, bueno, listo. Decirles que nosotros también en el proceso de ejecución del proyecto que tenemos, tanto el Tolima, Huila y Caquetá, tenemos 20 organizaciones. Nosotros obviamente arrancamos en el mes de marzo. Estamos pues en un proceso de revisión de toda la información que
pues ellos tienen desde los estatutos, obviamente toda la parte contable y financiera, y todo lo que ellos pues tienen que cumplir con los requerimientos de legalidad, tanto en la Cámara de Comercio, con los registros y con la DIAN, en el tema del RUT, el régimen tributario especial, y obviamente también en la Cámara de Comercio con el RUES. Esos son los procesos que nosotros hemos venido como acompañando. Casi ninguna de estas organizaciones, todas tienen fechas de constitución del 2017, la mayoría 2018, y solamente algunas muy recientes del 2019, pero ninguna de ellas pues ha reportado ninguna documentación, y mucho menos haber diligenciado el formato de TITSES a la Superintendencia de la Economía Solidaria. Yo creo que ahí hay una situación que pues obviamente nosotros como entidades operadoras pues estamos acompañando este proceso, y obviamente mientras estemos pues seguramente que vamos a garantizar que estas organizaciones queden totalmente pues al día en esos reportes ante la Superintendencia de la Economía Solidaria, pero para poder llegar a ese reporte ante la CES pues obviamente entendemos que hay que completar unos pasos y unos procedimientos, obviamente aquí en la DIAN, en la Cámara de Comercio, y obviamente ya a nivel interno de ellos en cuanto a estatutos, estados financieros, todo lo que tiene que ver con la apertura de la cuenta, el manejo de los recursos, y todo ese pues implica un acompañamiento de parte nuestra. Dificultades, obviamente pues las grandes dificultades que se presentan es que pues allí ha habido, pues en eso no vamos a culpar y a responsabilizar de quienes han estado un poco en estos temas de acompañamiento durante las fases iniciales de la constitución de las organizaciones, que me parece pues era el momento oportuno para haber realmente haber hecho énfasis en la importancia y en las documentaciones desde la parte legal que deben cumplir todas las organizaciones, en este caso cooperativas, que tienen que cumplir en los temas de legalidad. Pero en aras de poder un poco avanzar en las propuestas, yo comparto y me uno a la propuesta que hace Jair en el sentido de poder crear unas mesas técnicas, y en esto quiero decirlo que lo podemos desde los gremios acompañar. O sea, cuando hablo de los gremios que están ubicados en las regiones, que seguramente eso podrá dar mucho acompañamiento y dar mucha legitimidad y mucha confianza para estas organizaciones, que sería muy bueno que pudiéramos conformar estas mesas técnicas en los distintos departamentos, en donde puedan estar en este caso los gremios, y en el caso particular del Huila estaríamos con ASOCOD, en el caso del Tolima con Confecot Tolima, y obviamente en el caso de Caquetá pues con Asocoenca, que es uno de los gremios que se ha venido constituyendo y que está acompañando todo este tema gremial en el departamento del Caquetá. Yo creo que en la medida en que hayan unos gremios muy fuertes, muy liderando estos temas, pues estas organizaciones, estas y muchas otras, seguramente la mayoría de las organizaciones cooperativas, algunos fondos de empleados no les reportan a la Superintendencia de la Economía Solidaria, y desafortunadamente pues la Superintendencia de la Economía Solidaria siempre recaba sobre quienes le reportan, pero a muchas entidades que no reportan, pues obviamente que no están en el radar de la Superintendencia, pues la Superintendencia no las vigila. Entonces yo creo que esa mesa técnica nos permitirá un poco también ejercer eso que le hemos venido planteando a la Superintendencia de la Economía Solidaria, no solamente desde Confecot, sino también desde la Mesa Nacional de Economía Solidaria, desde la SINCOP, en el sentido de poder avanzar en una supervisión colaborativa, o sea, que nosotros podamos un poco ayudar en esos acompañamientos, en esos planes de mejoramiento que nos permita, pues que obviamente la Superintendencia pueda cumplir, porque difícilmente lo va a poder hacer desde Bogotá. Y en ese sentido, pues obviamente tenemos que avanzar en un segundo momento, es en lo que planteaba también Luis Fernando, en cómo poder generar una supervisión muy heterogénea, una supervisión que contemple no solamente la diversidad de entidades de acuerdo a las actividades, sino que también tenga en cuenta los tamaños, también tenga en cuenta pues el radio de acción, y eso también permita que
sea también mucho más asequible el tema del acceso al control de legalidad o al envío de los documentos y a todo el control de legalidad que debe ejercer la superintendencia frente al tema de las cooperativas. Yo creo que en ese sentido, pues es un poco la gran diferencia de nuestras entidades vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria frente a las otras entidades sin ánimo de lucro que solamente tienen que cumplir con un envío de una información a las alcaldías o a la gobernación para medio un poco pues cumplir con esa función, pero realmente pues entendemos que el ejercicio y el control que hace la superintendencia es un control mucho más riguroso, es un control mucho más exigente, hasta ahora pues muy estándar para todas, pero esa es una de las grandes discusiones que hemos tenido o los temas que hemos planteado, pues a fin de poder también entender esa diversidad, esa pluralidad, y yo creería que con estas organizaciones de las entidades creadas en el proceso de reincorporación, pues amerita realmente que haya una disposición de parte de la superintendencia para poder entrar no solamente a poder exigirle a las entidades el control de legalidad, sino para realmente poder entender, poder que las entidades sepan, comprendan y entiendan cuál es el papel de la Superintendencia de la Economía Solidaria, que no se limita pues solamente a exigir una serie de documentos, de cifras, de datos, de información, sino que también lo que está haciendo es ayudando a fortalecer un modelo cooperativo, un modelo de economía solidaria que creo que va mucho más allá de esas normas, de esas exigencias que tiene la superintendencia y que a veces realmente se vuelve en un control muy rutinario, en un control muy frío, en un control muy plano que pues obviamente no permite que las entidades vean en la superintendencia pues una entidad como muy dispuesta a generar estas dinámicas en las organizaciones. De manera que eso quería plantearlo y sobre todo también decirles que muy importante agradecer a la OIM y a ARN y a todas las entidades que hemos estado acompañando porque a pesar de que Ubaldo diga que muchas cosas ya se han hecho, que claro, hay que articular y eso obviamente que es el propósito para generar pues no la pérdida de recursos, de esfuerzos, sino que se optimice, pero cuando realmente vamos a ver un poco cómo están las organizaciones, pues uno entiende que es un proceso permanente y continuo en el tiempo, no es un tema de allí ir a darle una charla, un acompañamiento por un mes, 2 meses. No, ese es un tema, yo diría que permanente y continuo. Y ustedes saben que hacer empresa en este país y en el mundo, pues eso implica de años. O sea, hay empresas en el departamento, en el Huila, que tienen 60, 70, 80 años. Y pues obviamente uno diría, bueno, pues han logrado ese nivel de sostenibilidad en muchos años, pero que aquí también estamos, aquí también estas que se crearon pues nacieron así, pero aspiraríamos a que en el tiempo fueran siendo sostenibles. De manera que muchas gracias y muy amables por esta oportunidad que nos dan y esperamos a seguir trabajando con la superintendencia, con la ARN y con todas las entidades en aras de poder ayudar en la implementación de los acuerdos de paz que tanto lo necesita el país y las regiones. Muchas gracias, Israel. Bueno, Bernardo, yo creo que ya hay un panorama completo de general todavía, pero están planteados los temas, las dificultades, y creo que ese era un poco el propósito de este ejercicio. No sé si tú quieras agregar algo más. Sí, Bernardo. Sigo hablando con el micrófono apagado. Qué pena. No, que me parece muy importante las apreciaciones de las personas que han participado y lo que queremos es conocerlos más. Pero al señor Israel quería, digamos, en algunos apartes de su intervención, decirle que nosotros, pues estamos procurando es conocerlas bien este tipo de entidades para poder generar algunas acciones porque no solo en la superintendencia, digamos que hay una normatividad más grande donde nosotros nos debemos ajustar y sobre la cual ya hay unos lineamientos establecidos para estas entidades. Hemos querido conocerlos, hemos querido acompañarlos, pero la verdad no ha sido fácil. Y qué pena ser reiterativo, pero acá con Enrique hemos procurado un acercamiento con En Común, que es la entidad más grande,
y como lo mencioné anteriormente, pues en 3 oportunidades nos han dejado plantados y la respuesta es que no nos pueden atender porque están muy ocupados. Entonces, así se dificulta mucho. Nosotros, como le digo, hemos hecho esfuerzos de reunir la UAEUS, la ARN y nosotros para poder conocer el fondo de los problemas, para poder nosotros entender de una manera mucho más cercana, de primera mano, tener la información de las situaciones particulares, porque entendemos que hay unas entidades, por ejemplo, que están en zonas lejanas y que no tienen internet. Y entonces para hacer la transmisión a la superintendencia se necesita internet. Pero bueno, ¿cómo lo solucionamos? ¿Cómo buscamos? O entonces, si entienden tanto la responsabilidad como el valor que tiene para nosotros que nos envíen esa información, pues hombre, haga un esfuerzo una vez al mes o cada 6 meses, que en este caso la mayoría son de nivel 3, haga un esfuerzo cada 6 meses y busque un internet y nos manda la información. Pero yo creo que es un primer camino, esta reunión es un primer peldaño, digámoslo así, que me parece muy importante, pero que debemos extenderlo para que podamos de parte y parte que logremos llegar a un acuerdo. Me da pena con Beatriz que levantó la mano, pero es que tengo una reunión a las 5 con mi jefe y con una entidad externa y debo dejarlos, pero yo propongo... No, solo le recojo su propuesta. Como WIEFED podemos organizar cuando usted quiera una reunión con Ecomún, porque tenemos el hilo abierto con ellos, el trabajo coordinado. Entonces, de verdad, simplemente dígame qué día y mi equipo de trabajo se reúne con usted y con Ecomún. De verdad. Beatriz, hagámoslo a través de Enrique, porque él tiene como todos los contactos de parte y parte. Nosotros con Enrique nos mantenemos en constante comunicación y estamos, nuestro objetivo es conocerlos, nuestro objetivo es que podamos entenderlos, pero también que las entidades entiendan que tal cual como fueron creadas, tal cual como están hoy en día constituidas, tienen unas obligaciones con la superintendencia. Entonces pero yo pienso que hay que hacer un trabajo de entendimiento y que hay que hacer un trabajo de que nos conozcan y de que sepan cuál es la función de la superintendencia y que no es el palo, que no es que los vamos a hacer un proceso sancionatorio. Yo creo que eso sería como el último paso, pero después de que hayamos agotado varias instancias. Entonces, disculpo nuevamente, les agradezco y entonces, Enrique, tú si quieres, hablas con las personas que creas que nos debamos volver a reunir en un espacio de tiempo más amplio para que podamos discutir y para que podamos empezar como a generar ya acciones efectivas, ¿no? Perfecto, Bernardo. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Bernardo, por la participación. No, a ustedes, a todas las personas que asistieron. Me parece que esa lista que tiene cada uno, pues es muy importante que yo la tenga porque eso hace parte de que nosotros podamos tener el universo de entidades a las cuales debemos llegarles, pero que no tenemos todo el universo completo porque como no nos han reportado, pues no las conocemos. Entonces, te agradezco, Enrique, si me puedes enviar la grabación para que me quede a mí también como soporte de la reunión y si cada una de las personas que hizo la presentación de las entidades que está acompañando también me puede enviar el listado para nosotros pues ir conformando el universo de entidades a vigilar. Nuevamente les agradezco mucho y entonces quedo pendiente, Enrique, para que tú me digas cuándo podemos hacer la reunión. Y Beatriz, muchísimas gracias por tu disposición y por la intervención a todas las personas. Espero haber dado la respuesta, pero también quiero que entiendan que la superintendencia tiene un mandato legal como entidad que debe cumplir, pero que estamos en la disposición de acompañar y no de dar garrote, como se dice vulgarmente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Bernardo. Mira, yo sugiero que como vamos a circular la lista de asistentes y los correos, y ahí va a estar tu correo, pues todos la información que reportaron los cuadros se los manden a Bernardo. ¿Sí? Entonces tengamos toda esa información y ahí vamos intercambiando la información. Muchas gracias. Entonces quedo atento para la reunión. En un espacio más largo, ¿no? Que podamos reunirnos por ahí unas 2 o 3 horas que tengamos tiempo de discutir más a profundidad los temas. Perfecto, perfecto. Gracias, muy amables. Bueno, que estén muy bien. Gracias. Que estén bien. Bernardo. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, doctor Enrique.
Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, María Claudia. Luego, buenas tardes. Bueno, entonces ahí... Hasta luego, doctor Enrique, hasta luego. Bueno, pero un momentico, ahí había alguien pidiendo la palabra ya para que cerremos, pero queda claro, digamos que entonces por favor llenen el registro de asistencia, yo le mando los correos a Bernardo, donde van a estar todos sus correos, que es bueno que le envíen ustedes directamente su información, y en los casos que sean necesarios y pertinentes, lo que decía Beatriz, reuniones particulares con la super, pues pueden coordinarlas con ellos con toda tranquilidad. Lo importante es que esto se avance, que ya se haya establecido este primer canal de comunicación con la super, con las entidades de apoyo, muy importante que haya estado de común. Y Waldo, yo insisto en que esa reunión particular de común con la Super Solidaria es muy importante organizarla pronto, lo más pronto que se pueda. Entonces, Beatriz, ¿tenías algo que agregar? Enrique, no hay problema, mira, cuadramos con Beatriz, cuadramos contigo, organizamos la fecha y nos reunimos de común con la superintendencia. O sea, Bernardo tiene razón, algunas veces no hemos podido estar porque a veces las fechas nos coincidían con otras reuniones, pero nosotros siempre hemos estado abiertos, inclusive ahí está Salomón, que nosotros hicimos, yo participé en varias reuniones con el superintendente, donde hemos estado trabajando sobre qué hacer, cómo resolver cosas, así que nosotros estamos dispuestos, nosotros somos los más interesados en que esas cosas podamos resolver. Perfecto, perfecto. Beatriz, no, con gusto. Solo para cerrar, me sumo a lo que comenta Ubaldo, organicemos esa reunión cuanto antes con Bernardo y con la Super Solidaria y estamos en toda la disposición para coordinar y mejorar estos requerimientos. De verdad que gracias y vamos a cuadrar la reunión cuanto antes, ¿vale? Perfecto, perfecto. Luis Fernando. Sí, doctor Enrique, y para todos. Yo creo que este es un proceso en el que hay que dedicarle más tiempo. Y esta es una apertura, creo que, y estoy de acuerdo que podamos hacer una reunión de toda una tarde donde podamos llegar a puntos concretos. Si este conflicto que ha durado más de 50 años tiene perdón y olvido de un lado y de otro para víctimas y victimarios, no podemos cerrarnos a que desde el escritorio creamos que se puede hacer todo tan fácil y tan rápido, ¿cierto? Hay que entender que las organizaciones, muchas de ellas están alejadas de un municipio a medio día de camino o hasta más, ¿cierto? Entonces no es tan fácil poder estar entendiendo todo ese contexto. Yo invito a que sigamos explorando este proceso con la superintendencia en la medida de buscar una subsanación de lo que está, porque como ustedes ven es largo digamos, el listado de cosas pendientes con la super de 2 o 3 años, y a veces uno dice, bueno, si esto lo simplificamos en un solo reporte que recoge información de los 3 años, pero más simplificada, lo más precisa posible, que sea fácil para las organizaciones y que permita destrabar un poco el proceso, sería mucho mejor. Entonces esa es mi invitación y que le dediquemos un poco más de tiempo en una jornada un poco más amplia donde podamos llegar a posibles puntos de acuerdo con la super. Muchas gracias. Perfecto, Luis Fernando, muchas gracias. De todas maneras, yo sí te sugiero y le sugiero que se trabaje un poco más esa propuesta. No sé jurídicamente la viabilidad de eso que estás proponiendo, pues en última eso se va a volver un tema de abogados, cómo se simplifica y si hay que sacar una norma que lo haga. Habría que trabajar un poco más la propuesta. En principio tiene sentido, pero tú sabes que hay objeciones desde lo jurídico y desde los procedimientos que tiene la super, y sería bueno en una próxima reunión tenerla más precisa cuál sería la simplificación que se propone. Eugenia. Sí, eso lo trabajamos entonces, perdón, doctor Enrique, lo trabajaríamos con el equipo y miramos cómo les proponemos algo sencillo. Yo creo que desde lo jurídico no hay problema porque si desde lo jurídico se solucionó el tema del conflicto, tiene que ser capaz de solucionarse un reporte que a veces simplemente entonces sancionan a la entidad, igual no reportó, entonces con la sanción se soluciona lo jurídico, no. Se soluciona más fácil llegando a algunos acuerdos y más en este tipo de organizaciones que lo que queremos es echarlas para adelante. Perfecto. Eugenia. Gracias, Enrique. Pues reiterar, digamos, nuestro interés para apoyar, para seguir, digamos, trabajando articuladamente. Como dijo Waldo, importante hacer esa mesa de trabajo creería por territorio. Nosotros tenemos pues las organizaciones en Bolívar, Sucre, Guajira y Cesar, de las que estamos trabajando en estos temas y acompañando
sería bueno pues hacer una reunión porque efectivamente, por ejemplo, desde la fundación pues va a venir un acompañamiento en los próximos meses. Ya se ha hecho una parte, pero vendría el siguiente. Entonces la idea es, y yo sé que Waldo lo ha reiterado en diferentes espacios, no duplicar esfuerzos, sino hacer un trabajo más articulado y mucho más acorde a las necesidades y sobre todo este tema para poder que las organizaciones puedan avanzar. Entonces, pues reiterar nuestro compromiso, nuestro interés de sumarnos a esta mesa para avanzar y aportar también desde el trabajo que tenemos con las organizaciones. Perfecto, muchas gracias, Eugenia. Beatriz, ¿querías agregar algo más? No, todo bien. O sea, en ese sentido, pues estupendo conocerte también acá, Eugenia, para poder coordinar las actividades que también podamos pues con en común, dado que ustedes también están realizando todo ese acompañamiento en la costa. Sé que mi colega Pedro Rodríguez pues ha estado también como buscándoles para estas cosas, entonces pues ojalá que podamos entablar una comunicación pronto, ¿vale? Con gusto. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos. Creo que fue una reunión muy productiva, fue un primer acercamiento con la Supersolidaria muy importante. Entonces coordinamos ya los temas de las reuniones que quedan pendientes. Les recomiendo llenar el listado para hacerle llegar ese listado a la Supersolidaria y a todos ustedes para que tengan los datos de contacto de todos y se puedan hacer las reuniones y las relaciones bilaterales que se necesiten. Muchísimas gracias a todas y a todos y que tengan una buena tarde. Muchas gracias.